nos es importante analizar las cosas de fondo, que la situación, por supuesto, es lejana a nosotros geográficamente, incluso hasta en términos de conocimiento de la región, y por ello quisimos invitar a un especialista. Ella es estudiante, bueno, estudió Relaciones Internacionales, es experta, es especialista en Medio Oriente, y me da muchísimo gusto recibir a Cintia de la Portilla. Cintia Jiménez de la Portilla, ¿cómo estás? Qué gusto un placer recibirte. Estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Cintia, bueno, tú desde muy joven quisiste especializarte en este mundo tan complejo como es Medio Oriente, y es por eso que pues, nos es importante escuchar un poco estas percepciones que pues creo que confunden a muchos que no estamos tan conectados con la realidad de esta zona del planeta. ¿Qué cosas tenemos que saber para comprender mejor lo que está sucediendo hoy? Pues la situación que se vive es una situación sumamente compleja. Se toma de pronto partido de un lado u otro, pero en realidad hay que saber que de los dos lados se está muriendo gente, de los dos lados se están muriendo niños. La violencia que se vive en la región es tremenda y no es un conflicto que de pronto haya salido de la nada. Es un conflicto que ya lleva 100 años. Desde la creación del Mandato de Palestina en 1920 hasta pasando por la creación del Estado de Israel, la declaración del Estado de Israel en 1948 y la actual situación en la que se encuentran los territorios de Palestina, donde no tienen un Estado, donde no se les reconoce desde el derecho internacional como una nación con un territorio, sino nada más una nación sin territorio, y por lo tanto es el territorio ocupado de Palestina. Ellos se encuentran bajo la autoridad directamente de Israel, perdón, bajo la autoridad de Israel, y es Israel quien decide cuáles son pues los procesos políticos y ser un interlocutor directamente con autoridades palestinas, que durante ciertos momentos ya los hemos visto. Si hay una autoridad palestina que se encuentra en Cisjordania y esta autoridad es Al-Fatah, ¿no? El que se representa es Mahmoud Abbas, ahí está Al-Fatah, entonces esto no es Hamas. Otro punto, Hamas se encuentra en una franjita abajo, en la franja de Gaza. Hamas es una guerrilla, ¿sí? Que por supuesto lleva actos terroristas, actos violentos como grupo violento no estatal. No es reconocido internacionalmente como un partido político, sin embargo sí gana las elecciones en su momento en los 2000 dentro de Gaza, pero no se le reconoce precisamente por estas acciones violentas y estas declaraciones que tiene en contra del Estado de Israel. Nosotros vemos estas acciones, de pronto han subido tensiones, de pronto han bajado tensiones, y el día de hoy, bueno, no, hace 6 días vemos unas acciones tremendas. No se esperaban por parte del Estado de Israel. Muy bien planeadas. Y están muy bien planeadas. O sea, se ven estos misiles y demás, ¿no? No son reconocidos como partido político por el Estado de Israel, pero por la gente palestina, por la población. Hay cierta población que en su momento, en los 2000, sí los apoyaron, que incluso, insisto, ganan las elecciones. Sin embargo, no toda la población palestina está en favor de Hamas. O sea, sí hay que hacer una división bien clara. Hamas no es Palestina. Hamas se encuentra con cierto apoyo de algunos grupos dentro de Palestina que lo que quieren, por supuesto, es el reconocimiento de su Estado, que lo que quieren es poder obtener sus propios recursos, tener un control de las autoridades e instituciones de sus propias regiones, y sin embargo nada de esto se está haciendo, y pues por supuesto Hamas, al ser un acto violento y después esconderse dentro de la gente, deja un sentido, un doble sentido, aquí un doble sentimiento de, bueno, sí me estás defendiendo, pero por otro lado también te escondes dentro de nosotros como cualquier guerrilla, pero al final Hamas dice quien tiene la decisión de dispararle a la población civil por buscarme es quien está del otro lado del gatillo, que en este caso es el Estado de Israel. Es muy triste justamente que se exponga tanta población civil en una guerra ideológica, básicamente. Entre ideológica y bueno, podrán tener ciertos argumentos. Yo creo que como cualquier postura política, que finalmente lo es, pues tendrá argumentación válida. Mi pregunta aquí es justamente, ¿no? Sabemos que este territorio ha sido un territorio en conflicto por ideologías desde hace pues muchos siglos. Pero lo que ya nos atañe a entender y estudiar pues es lo de las últimas décadas, prácticamente 70 años desde que Israel se instaló ahí. Estas decisiones, digamos, de la diplomacia internacional podrían ser tomadas como correctas o incorrectas en este momento, pero en un tiempo que se decidieron podrían ser las correctas.
Viéndolo Sí. hacia atrás, te pregunto, ¿qué tanta razón tiene Hamás y, bueno, pues este grupo justamente de pensamiento extremo? Sí, pues bueno, aquí es sin ánimos de justificar, por supuesto, porque, insisto, de los dos lados hay una desmedida uso de violencia y de fuerza. Sin embargo, sí hay que entender que, bueno, en su momento se hace la partición del mandato, se crea el Estado de Israel, es un Estado que se considera un Estado colonial, políticamente no es un Estado colonial, sin embargo, su existencia no se puede negar, ahí está, es el Estado de Israel, y por otro lado no se reconoce el Estado de Palestina, había una desorganización por parte misma del pueblo palestino y por otro lado mucho apoyo de los países árabes en su momento para que se recuperara todo el territorio en lugar de esta partición. Por supuesto, la misma organización del pueblo palestino que genera tanto la Organización para la Liberación de Palestina y grupos que después emanan o salen precisamente de esta unión cuando se les tenía en la organización, como Hamas y Al-Fatah, son grupos que, si bien de pronto habían sido considerados grupos violentos y grupos terroristas como la misma OLP, después también se sentaron a negociar desde, como representantes del pueblo palestino, se sentaron a negociar. ¿Qué fue lo que pasó? Primera intifada, ¿no? Cuando la gente palestina en su desesperación agarraba piedras en contra de los tanques israelíes, un poco porque había más presión por parte del pueblo israelí hacia la obtención de territorio dentro de las zonas que se consideran palestinas. Y este levantamiento, digamos, de fuerza nos llevó a las primeras negociaciones, los acuerdos de Oslo. Luego viene segunda intifada. Y entonces la segunda intifada viene Camp David, ¿no? Y entonces sentamos, ¿no?, a Yasser Arafat, ahí Camp David con Bill Clinton. Y entonces a mí me parece que desde una perspectiva, en mi humilde opinión, estos ataques de Hamas vienen como respuesta del último año, ¿no?, de ataques directamente a la población palestina, donde si no son ataques oficiales por parte del Estado de Israel, sí hay cierta alimentación de odio y de discurso de odio en cierta población radical, no toda. Actos de intimidación por parte del Estado. Por parte de la población israelí. De la población israelí. Sobre todo en los asentamientos porque sean, dentro. como en otros países, como en Estados Unidos y como en países europeos, están pues comenzando estos grupos pues ya como muy conservadores, ¿no? Que justamente por temas de raza, religión, pues no quieren tener una relación, ¿no?, con otros pueblos. No, y hay una historia violenta detrás, ¿no? Una historia ya de muchos años donde los radicalizan. Claro, hay ideologías radicales en los dos bandos. Claro. Y entonces estos actos, pues evidentemente, ¿no?, Hamas toma esta oportunidad. Me parece que es un acto como para obligar hasta cierto punto al mismo Estado de Israel nuevamente a negociar, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy, en este momento, estamos muy lejos de ver eso. Sí. Porque, por supuesto, el Estado de Israel, bajo el derecho internacional, está en su legítimo derecho de defensa. Pero hay que tener cuidado con la disparidad de fuerzas, ¿no? Eso sí es importante tomar en cuenta. Para cerrar unos segundos nada más, ¿la postura del gobierno mexicano es adecuada para lo que sucedió o lo que está sucediendo? Me parece que la respuesta del gobierno mexicano responde a la línea internacional, es decir, tenemos un Estado legítimo, que es en este caso el Estado de Israel, una población sin Estado, y que al final, al no ser un Estado, como es un grupo violento no estatal, los actos que está generando son actos que se consideran terroristas, ¿no? Y por lo tanto, pues toma hasta cierto punto un partido en favor del Estado de Israel, un partido medio, sin declarar en contra del pueblo palestino en sí mismo, y también responde pues a intereses internos, sobre todo porque hay que considerar, ¿no?, a la comunidad judía, que también es importante saber, la comunidad judía no es necesariamente representante del Estado de Israel. El Estado de Israel es una entidad que representa exclusivamente a los israelíes, no a la comunidad judía. Muy bien, pues Cintia Jiménez, te agradezco mucho por haber expuesto esta situación, que, pues, como dices, sin juicio, ¿no? Sí, tratando de entender las posturas y lo que está sucediendo. Te agradezco mucho. Al contrario, en verdad, un placer. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Vámonos a una breve pausa, regresamos con más información de lo que sucede cerca.